Hoy miércoles finaliza estas 3 jornadas que hemos tenido con el clero de la diócesis de Santander. El lema de este año lo hemos cogido del plan pastoral, porque nos hemos marcado un plan pastoral con una programación cada año que revisamos, es avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda nuestra diócesis. Esto sale de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, lo que quiere para la Iglesia, ¿no? Que seamos evangelizadores que hemos sido evangelizados, que somos constantemente, somos discípulos, discípulos misioneros. Hemos tenido en primer lugar una visión a nuevas realidades de nuestra sociedad, a adicciones, a soledades, a todo el manejo del mundo de Internet, cómo también eso esclaviza a mucha gente, ¿no? Pues ahora mismo el que gastemos 6 horas y media de teléfono diarias de consumo de Internet es como que es normal, cuando lo que va produciendo en la persona pues son unas adicciones que van pues quitando en muchos momentos pues ilusiones, a veces restando muchas posibilidades de trabajo pastoral y en algunas situaciones también provocando situaciones duras. Ver cómo esto se aplica en ámbito de la vida sacerdotal cotidiana, pues es también preguntarnos qué está pasando con nuestra formación, qué está pasando con la capacidad de respuesta ante esas nuevas situaciones y también cómo estamos los sacerdotes respondiendo a las situaciones que el pueblo de Dios tiene, como pueden ser esas adicciones que están, por ejemplo, en matrimonios, pues a veces rompiéndolo porque aparece una virtualidad en la propia relación que no es real, o por ejemplo en ludopatías o en otro tipo de adicciones que realmente rompen cualquier posible convivencia. No podemos pensar, por ejemplo, en los temas de abusos. Pues es verdad que gracias a Dios hay muy poco % de abusos, pero no podemos pensar que por eso estamos exentos o que no hayan pasado. Tenemos que reconocer qué está pasando, tenemos que saber y reconocer las leyes que nos obligan como ciudadanos de un Estado, tenemos que saber que somos los primeros implicados en favorecer que no haya abusos o en cómo afrontarlos si es que llega, y es decir, ese reconocer que el Papa Francisco le decía en el sínodo a los jóvenes, a mí me parece que es y pasa por los sacerdotes por una formación y actualización que tiene que ser profundamente necesaria. Luego también hemos querido dedicar una jornada a la misión del sacerdote en Cáritas, en la Cáritas parroquial, que no es un grupo más de la parroquia, sino que la parroquia es Cáritas. La figura del sacerdote como aquel que cuida a los más frágiles, a los más pobres, siendo el hombre de la caridad, junto al hombre del culto y al hombre de la palabra, y además por su misión y su ministerio en la comunidad cristiana, aquel que impulsa comunidades con un rostro samaritano, volcadas en los más pobres, en los más frágiles de nuestra sociedad. Fundamentalmente voy a abordar ese tema y voy a dar algunas pistas de cómo acompañar a las personas vulnerables y cómo animar, dinamizar y encauzar la acción caritativa y social en la comunidad, fundamentalmente en la comunidad parroquial. A Cáritas nos da mucho miedo esas colas del hambre, ¿no? Donde la gente que de por sí ya va en muchos momentos pues, con una situación de pesar por lo que están viviendo, por lo que les supone también tener que acudir a pedir a una institución, ¿verdad? Esas imágenes dañan, o por lo menos si lo pensamos, ¿no? Y nosotros buscamos otros medios, una ayuda de una manera mucho más discreta, una ayuda que a lo mejor no tiene por qué ser en especies. Hay otros modelos, ¿no? Ya se están implantando pues a modo de tarjetas solidarias, ¿no? Que va siempre desde un acompañamiento y un seguimiento. No se trata de darle un dinero, sino de ver cómo se le ayuda de una manera digna y se le acompaña en ese proceso. El mismo Papa Francisco nos dice que la atención inmediata a las necesidades básicas debe ser algo transitorio. El objetivo es ayudarles a vivir con dignidad mediante un empleo digno y estable. Y desde ahí una tercera tarea, que es cómo juntos vamos logrando transformar una sociedad que en algunas dimensiones es injusta, ¿verdad?
Bueno, primero que Cantabria es una sociedad generosa, solidaria, y eso se muestra tanto en las aportaciones en la doble X, como también en las ayudas y en la solidaridad con respecto a Cáritas Diocesana, que tiene, por cierto, un equipo magnífico con Sonsoles, Fernando el delegado y Fran, el secretario, que les toca a ellos pues un poco coordinar y dinamizar, ¿no?, la acción de Cáritas en la diócesis. Ayer tuve la suerte, y fue un regalo, conocer un proyecto precioso, el Hogar de Belén, acompañado por las religiosas de la Caridad de Santana, hermanas de la Caridad de Santana, que están haciendo junto con Cáritas Diocesana una labor excepcional de acompañamiento. La doctrina social de la Iglesia es para mí una de las grandes desconocidas en la misma Iglesia también. Necesitamos que tanto los sacerdotes como los fieles de nuestras comunidades cristianas vayan profundizando y conociendo y profundizando en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? En el fondo es el encuentro entre el Evangelio y la realidad social. El último día hemos tenido un tema también muy importante, que es el papel de la mujer dentro del magisterio de la Iglesia, ¿no? Sobre todo en esta semana del 8M, pues creemos importante reflexionar sobre evangelizamos con las mujeres, nos necesitamos, y en la Iglesia la mayoría son mujeres, ¿no? Primero, que hay que reconocer con claridad y con valentía que el tema de la mujer en el magisterio de la Iglesia se incorpora, no sé si tarde, podríamos decir que tarde, quizá un poco después de, o casi 3 décadas después, de todo el movimiento feminista reivindicativo, distinguiendo en esas reivindicaciones unas más ajustadas, otras más discutibles. Y yo creo que fundamentalmente el punto de inflexión lo encontramos a partir de Juan Pablo II. Y aparecen en el horizonte reivindicaciones muy rompedoras que obligan ahí al magisterio a tenerse que pronunciar, primero sobre temas de antropología sexual, tratando de hacer una interpretación mucho más personalista de lo que es el matrimonio, de lo que es la relación entre los sexos, y paulatinamente yo creo que a medida que la mujer va ganando terreno en la política, en la economía, ese magisterio paulatinamente a su vez va rompiendo esos techos de cristal y asumiendo que hay que, diríamos, que replantear muchos planteamientos culturales, y subrayo esta palabra, culturales, de la propia Iglesia, hasta el punto que diríamos que en el magisterio más reciente, sin rubor, se habla de planteamientos machistas dentro de la propia Iglesia, que obligan a asumir primero esas discriminaciones, invisibilizaciones dentro de la Iglesia, y segundo, positivamente, abrir espacios de participación de la mujer en la Iglesia. Es un hecho que la mujer está activamente más presente que el hombre en ámbitos muy distintos de la Iglesia. Es cierto también que todavía la presencia de las mujeres en órganos de decisión de la Iglesia en general, y en España igual, es una asignatura pendiente. La última reforma del Código de Derecho Canónico nos está demostrando que hay mucho más espacio para los laicos en la organización de la Iglesia. Yo tengo la percepción de que el Papa Francisco ha hecho suya una verdadera hoja de ruta en el lenguaje, en los gestos comunicativos, pero también en los gestos decisionales, ¿no? Está tomando medidas claras y concretas para abrir ese camino que asume dentro fundamentalmente de la Iglesia de manera
muy clara, muy incisiva, con nombramientos en distintos dicasterios, con asunción cada vez mayor de responsabilidad de mujeres en la Iglesia. Yo creo que vamos a seguir viendo cambios importantes. La Iglesia se ha ido manifestando a lo largo del tiempo, pues con una postura mucho más abierta hacia las mujeres en muchos aspectos. Hemos visto cómo hace poco el Papa ha abierto un camino que es el de poder ser instituidas en el acolitado y lectorado las mujeres, que antes estaba reservado a los varones. Este, digamos que es el segundo encuentro diocesano donde nos podemos ver la cara a los curas de cerca. Quiere ser una apuesta para la formación integral del sacerdote, que no solo son en estos 3 días, sino que es a lo largo de todo el año. Cada sacerdote a nivel personal, con el estudio, con la formación personal, y después a nivel arciprestal también tiene sus encuentros formativos, y a nivel diocesano, digamos que son más bien estas 3 charlas que tenemos juntos con nuestro obispo y que buscamos ponentes de otras partes de la Iglesia de España. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Buenas tardes, pues hoy tenemos la oración mensual que organiza la delegación de la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Entonces, este mes, pues como día o mes del seminario, en que el 19 y 21 celebraremos el día del seminario en torno a la fiesta de San José, como años anteriores. Entonces, nos toca pues a nosotros ambientar esta tarde la oración, el seminario y la delegación de la Pastoral Vocacional. Necesitamos orar y pedir al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Cómo no, en nuestra iglesia, para nuestra iglesia diocesana de Santander, para nuestro seminario de Monte Corbán, insistir, pedir al Señor. Es bueno que el Señor escuche voces como las de esta tarde, de tantos jóvenes pues que se van a reunir en torno a la palabra, en torno al Señor también expuesto en el Santísimo, en esta oración tan importante y a la vez con ese matiz vocacional en torno a la fiesta de San José, patrono de los seminarios, de nuestro seminario de Monte Corbán. Porque el Papa Francisco ha declarado el 2021 Año de San José, por ser el 150 aniversario de su nombramiento como patrón y protector de la Iglesia Universal. Además, marzo es especial porque con motivo de la fiesta de San José se celebra el Día del Seminario. Pues mi historia vocacional es una historia quizá muy parecida a las de muchos sacerdotes mayores, no tanto hoy porque la gente pues entra al seminario después de pues algunos de estudiar, otros de trabajar. Yo empecé a ser monaguillo en la parroquia cuando estaba en catequesis de primera comunión, y cuando empecé en la catequesis pues un día el cura preguntó pues si había algún chaval que quisiera ser monaguillo, y empecé a ser monaguillo, y mi experiencia pues de estar cercano al sacerdote, pues de ir conociendo a otros curas, de ayudar en misa, de ir conociendo poco a poco cada vez más pues a Jesús, lo que él decía, lo que él hacía, cómo trataba a la gente, la esperanza que él daba, pues a mí eso de alguna manera me hizo pues querer imitarle, querer ser como él, y eso pues se ha materializado pues con ese deseo de querer ser sacerdote, pues que el Señor ha sembrado en mi corazón como en el de muchos, y pues con 13 años me fui al seminario menor. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. Pues la oración se compone por canto que acompaña la oración, después por una lectura del Evangelio, el pasaje del joven rico, después unos testimonios, unas peticiones, para tener también un rato de adoración al Santísimo. Nuestro deseo hoy es rezar por las vocaciones, para que el Señor siga mandando vocaciones, para que siga habiendo jóvenes que se planteen pues la vida sacerdotal o la vida consagrada, y pues que algunos de ellos entren en nuestro seminario de Corbán. Vamos a rezar también por los seminaristas, pues para que el Señor nos conceda de alguna manera el don de la perseverancia, el don de la fidelidad y de querer seguir preparándonos. Comencé a estudiar geografía en la Universidad de Cantabria, pero allí duré poco, porque ya hubo dos desencadenantes que me hicieron dar el paso al seminario. Ya en la primera semana
que me encontré un hombre durmiendo en la calle y al poco tiempo un encuentro con un sacerdote me hizo darme cuenta de que lo que tenía que hacer era lanzarme e irme al seminario. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Pues una cosa que yo siempre digo mucho y que leí hace mucho tiempo del cura de Ars es que el sacerdote al final acompaña a la gente en muchos momentos de su vida. Cuando nace alguien, en la infancia, pues en la catequesis y la primera comunión. Después, cuando alguien se casa, pues allí está el sacerdote. Para celebrar los sacramentos, allí está el sacerdote. Cuando alguien muere, por lo general, allí está el sacerdote para despedirle. Al final, para mí el sacerdocio es importante porque de alguna manera tratas de ser, pues con tus debilidades y tus fragilidades, cauce pues de esa presencia de Dios que se quiere hacer presente en la vida de tantas personas y en tantos momentos. Y yo creo que la misión fundamental del cura es esa, estar presente para ser signo de la presencia de Dios en medio de la gente, de su pueblo. Yo como madre os digo que es una buena noticia que un hijo te diga que quiere seguir a Jesús siendo sacerdote. Qué bueno que una familia anime, acompañe a un hijo que se presenta diciendo: yo quisiera o quiero ser sacerdote, ¿qué tengo que hacer, papá o mamá? Y entonces en un ambiente propio familiar cristiano, ayudar a ese joven a dar esa respuesta, ese sí a Dios. En este ambiente de oración, con vosotros, los jóvenes, y ante la fiesta de San José, patrono de los seminaristas, quiero animaros, y así lo hacemos nosotros con nuestro hijo Nacho, ayudaros a dar respuesta a Jesús si os llama, para ser seguidores suyos. De mi nada y pequeñez, y a levantarme con tu espíritu divino. Hemos escuchado el testimonio de una madre que es creyente, que es practicante, que vive la fe y que está abierta a lo que Dios quiera para sus hijos. Ella lo que no quiere en modo alguno es ser obstáculo, sino al revés, animar, acompañar para que ellos descubran exactamente cuál es aquello a lo que el Señor les llama. Para eso también están los formadores y formadoras. Quiero ser, aquí estoy, Señor, toma mi vida. La vocación a la vida consagrada al sacerdocio no es en absoluto aburrida, no es reiterativa de lo mismo, sino que si estamos escuchando lo que Dios nos indica, cada día es nuevo, cada día es una aventura apasionante, porque tenemos que ayudar a la gente a que sean discípulos de Jesús. Hace falta sí en la tierra, hacen falta hombres que digan sí. Otros entornos, pues el seminario, por supuesto, donde se da la formación para el futuro sacerdote. Las parroquias esenciales, los grupos esenciales, grupos de jóvenes, grupos de oración, grupos de todo tipo. Ahí es el Señor también donde convoca y el Señor donde toca el corazón de los jóvenes para que respondan a esta invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En nuestra diócesis el Día del Seminario este año se celebra el día 21, porque el 19 pues, es día de trabajo. Pero para nosotros es día de fiesta en el seminario, por eso tendremos ese tiempo especial de los seminaristas junto conmigo, con el rector, y tendremos un día festivo. Estamos programando la posibilidad de los 4 que puedan acudir pues, a algún centro o alguna parroquia para que ese día pues, den testimonio. Con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Y luego por la tarde tendremos puertas abiertas en el seminario. A las 7, de 7 a 8, pues vamos a convocar una oración, digo abierta, puertas abiertas, para todo aquel que quiera orar con nosotros en el seminario. En este día esencial, día de San José, que es el día 19. Luego están todos invitados.
Pues el viaje del Papa a Irak ha sido un viaje que, como todos sabemos, encerraba mucho peligro. Teóricamente tenía que haberse aplazado o haberse anulado, pero el Papa no ha querido volver otra vez porque ya se aplazó, se anuló cuando pensaba ir Juan Pablo II, y él quería estar cerca de esta iglesia que está padeciendo mucho. Es una iglesia mártir. Es la primera vez que un papa toca un suelo iraquí, ¿eh? Yo supongo, porque yo he estado allí y cuando yo pisé la tierra de Ur, por ejemplo, y yo me encontré en el arameo errante, en lo que es la cuna de Abraham, la cuna de Esther, la cuna de Mesopotamia, de Babilonia, es decir, ahí fueron el horno de los 3 jóvenes que tantas veces hemos rezado y cantado, ¿no? Es decir, es una tierra realmente de profecía bíblica, ¿no? Yo entiendo que el Papa, cuando pisara aquella tierra de Ur, sintiera una emoción especial, pero es que el gran protagonista del viaje no fue ni siquiera el Papa, eran los cristianos perseguidos, es decir, ese río de mártires que tenemos y que han sido realmente un ejemplo para toda la cristiandad. Es decir, usted piense que yo, que viví muy de cerca lo que supuso todo el 6 de agosto del 2014, ni un solo cristiano defendió una casa, ni un trabajo, ni unas joyas, nada. Lo único que defendió fue su fe. Ninguno renunció a su fe y prefirieron perder todo, absolutamente todo, es decir, por defender la fe. Claro, que el Santo Padre sea capaz de llegar allí, de manifestarles su cercanía, su cariño, y de decir públicamente, como dijo ayer en Caracos, que fue una escena preciosa ante aquella madre que había perdido a sus 2 hijos por el ISIS, es decir, que el camino del perdón es el único camino que lleva a la construcción de la vida humana y a crear unos puentes que realmente hagan posible la vida, es importante o muy importante. Ojalá y este viaje realmente ayude primero a la comunión entre las personas. Ese encuentro con el ayatolá, el imán, fue muy bonito en ese sentido, y ojalá realmente ayude a que nos demos cuenta que no podemos vivir con una imposición de la violencia como camino de realización humana, es decir, es todo lo contrario. Hemos podido ver por la televisión las imágenes de las ruinas de toda una ciudad que fue la capital del Daesh, de los yihadistas. Entonces ha sido una cercanía muy grande la del Papa, y dejar claro que no se puede utilizar a Dios y a la religión para guerrear unos con otros, sino que la fe y la religión tienen que ser siempre causas de paz. Por otra parte, se ha entrevistado con el imán jefe de la otra rama de los islámicos, y ya se había entrevistado con el otro en Abu Dhabi, y entonces también es una manera de que las relaciones entre islamismo y cristianismo pues vayan mejorando y se vaya trabajando en común. Pues claro, la presencia cristiana, si o vuelve a su sitio, o vuelve a su casa, o se pierde. Y lo digo porque fíjense en datos, del año 2000, que había casi 2 millones de cristianos, en este momento hay 250.000 en la llanura de Nínive, con lo cual han vuelto relativamente pocos, pero la única manera que tenían de volver era que se reconstruyeran sus casas, que se reconstruyeran las escuelas y los hospitales, y que se reconstruyeran las iglesias. Y eso es lo que el Papa nos pide, le pide especialmente ayuda a la Iglesia necesitada, pero han sido muchas otras fundaciones y grupos los que han apoyado, y asociaciones los que han apoyado la reconstrucción, pero especialmente ayuda a la Iglesia necesitada. Entonces ha sido para ayudar a la Iglesia necesitada un momento también muy bonito de poder, porque de hecho una de las representantes de la directiva internacional lo acompañó al Santo Padre al viaje. Thank you.